Mi nombre es Valeria Castillo y durante 14 años he trabajado en marketing digital especializado en pequeñas empresas. Lo que mi ex socia Fernanda Lagos nunca entendió es que mi aparente ingenuidad en los negocios esconde una mente estratégica que ha construido imperios digitales desde las sombras. Fundé Impulso Digital hace 5 años en el estudio de mi casa, una pequeña habitación convertida en oficina con 2 escritorios, una cafetera que nunca se apagaba, y las paredes cubiertas de pizarrones llenos de estrategias de campaña. Lo que comenzó como freelancing para restaurantes locales se había convertido en la agencia de marketing más exitosa de la región. Fernanda se unió como socia hace 2 años cuando la empresa comenzó a crecer exponencialmente. Llegó con credenciales impresionantes, MBA de una universidad prestigiosa, experiencia en corporativos multinacionales, y una confianza que llenaba cualquier habitación. Valeria, necesitas pensar en grande, me decía constantemente mientras revisaba nuestros números. Tienes mentalidad de pequeña empresa. Yo te enseñaré cómo manejar un negocio real. Desde el principio, Fernanda dejó claro que consideraba mis métodos demasiado personales, demasiado artesanales para su gusto. Mientras yo mantenía relaciones cercanas con cada cliente, conocía sus historias familiares y adaptaba cada campaña a su personalidad única, ella veía solo números y oportunidades de escalamiento. No puedes llamar a cada cliente para preguntarle cómo le fue en las vacaciones, se burlaba. Eso no es profesional. Es pérdida de tiempo. Lo que Fernanda no sabía era que esas llamadas personales habían generado un 300% más retención de clientes que cualquier estrategia corporativa estándar. Tampoco sabía que varios de esos clientes eran dueños de cadenas regionales que habían crecido junto conmigo. Durante los primeros meses como socias, mantuvimos un equilibrio tenso. Yo me encargaba de la creatividad y las relaciones con clientes, ella manejaba las finanzas y la expansión. Nuestros contratos especificaban una sociedad 50-50, con decisiones importantes requiriendo acuerdo mutuo. Pero gradualmente, Fernanda comenzó a tomar decisiones unilaterales. Contrató personal sin consultarme, cambió proveedores que habían sido leales durante años, y reestructuró departamentos completos usando mejores prácticas corporativas. Valeria, confía en mí, me decía cuando cuestionaba sus cambios. Tengo experiencia en esto. Tú enfócate en lo creativo, yo me encargo del lado empresarial. Mi oficina original, ese pequeño estudio lleno de memorias y logros personales, fue convertida en una sala de juntas fría y minimalista. Los pizarrones con ideas creativas fueron reemplazados por pantallas digitales mostrando métricas de productividad. Durante las noches, trabajaba en mi nueva oficina asignada, un cubículo en el segundo piso que Fernanda había justificado como más apropiado para las tareas operativas. Desde allí podía escuchar las llamadas que hacía a inversionistas potenciales, hablando de optimizar la estructura societaria y maximizar el ROI. La gota que derramó el vaso llegó hace 3 meses cuando descubrí que Fernanda había estado presentando nuestros casos de éxito como si fueran exclusivamente suyos. En una conferencia de marketing digital, la vi mostrar la campaña que había desarrollado para Delicias del Mar, una cadena de mariscos local, sin mencionar mi nombre una sola vez. Esa campaña aumentó sus ventas un 400% en 6 meses, declaró ante una audiencia de 300 empresarios. La clave fue aplicar metodologías de marketing científico en lugar de aproximaciones empíricas. Empíricas. Así describía mi trabajo de años perfeccionando estrategias que habían transformado negocios familiares en cadenas regionales exitosas. Esa noche confronté a Fernanda en la oficina. Vi tu presentación. No mencionaste que esa campaña la desarrollé yo. Se recostó en su silla ejecutiva, la misma que había reemplazado mi viejo escritorio familiar. Valeria, trabajamos en equipo. No es productivo estar dividiendo créditos. Pero tú tomaste todo el crédito. Porque yo presenté, yo hice la venta, yo cerré el trato, respondió con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. Tú hiciste el trabajo técnico. Yo hice el trabajo estratégico. 2 semanas después, Fernanda organizó una reunión rutinaria para revisar los contratos societarios. Solo actualizaciones menores, explicó mientras colocaba una pila de documentos frente a mí. Cambios en la estructura fiscal, optimizaciones para el crecimiento. Los documentos eran extensos, llenos de terminología legal que parecía diseñada para confundir.
Fernanda mantenía una conversación ligera mientras yo intentaba leer, distraéndome con comentarios sobre clientes y próximos proyectos. Es principalmente papeleo burocrático, insistía. Los abogados siempre complican las cosas simples. Lo importante es que podamos seguir creciendo sin limitaciones administrativas. Había algo en su tono que me inquietaba, pero la presión de tiempo era real. Teníamos 3 presentaciones importantes esa semana y el papeleo se veía tremendamente tedioso. ¿Estás segura de que no hay cambios importantes?, pregunté una vez más. Por supuesto. Solo formalidades. Firmé los documentos, guardé mi copia en mi archivero personal, y regresé a mi trabajo creativo. Fernanda parecía particularmente alegre el resto del día. La verdad salió a la luz 3 días después cuando llegué a la oficina y encontré mi cubículo vacío. Mis pertenencias estaban empacadas en cajas de cartón junto a un memorando oficial. ¿Qué significa esto?, pregunté a Sandra, nuestra asistente administrativa, quien evitaba hacer contacto visual. Fernanda quiere verte en su oficina, murmuró. Encontré a Fernanda en la antigua sala de juntas, ahora convertida en su oficina presidencial. Estaba sirviendo champán en 2 copas de cristal, una imagen que parecía demasiado orquestada para ser espontánea. Valeria. Perfecto timing, exclamó con una alegría que me heló la sangre. Estamos celebrando. ¿Celebrando qué? Me ofreció una copa que rechacé con un gesto. Los cambios organizacionales que acabamos de implementar. Muy efectivos, por cierto. Saqué mi copia de los documentos que había firmado. Fernanda, explícame exactamente qué firmé. Su sonrisa se amplió. Firmaste sin leer. Ahora eres solo una empleada en tu propia empresa. Las palabras me golpearon como una bofetada física. ¿Qué? Los documentos que firmaste transfieren el 95% de las participaciones societarias a mi nombre, explicó bebiendo su champán lentamente. Técnicamente, sigues siendo socia, pero con el 5%. Yo tengo control absoluto. Sentí el mundo girando a mi alrededor. Eso no es posible. Revisé los documentos. ¿Los revisaste?, se rió. Pasaste 30 minutos hojeando 50 páginas de terminología legal especializada. Admítelo, Valeria, nunca fuiste buena para la parte empresarial. Mi mente trabajaba a toda velocidad procesando la magnitud de la traición. Esto es fraude. Es business, corrigió. Tú eras demasiado sentimental para manejar el crecimiento que esta empresa necesita. Ahora podrás enfocarte en lo que haces bien, el trabajo creativo. Como empleada. Respiré profundamente, sintiendo una calma extraña descender sobre mí. Sonreí mientras guardaba mi copia del contrato en mi portafolio. Fernanda, dije con la tranquilidad que solo da la certeza absoluta. Deberías conocer a mi esposo. Él redactó estos documentos. Su copa de champán se detuvo a mitad de camino a sus labios. ¿Qué? Mi esposo, Roberto Vega, es abogado corporativo especializado en derecho societario. Socio principal de Vega y Asociados. La confianza comenzó a desvanecerse de su rostro. Eso no es posible. Los documentos los preparó mi abogado. ¿Te refieres a Joaquín Morales?, pregunté sacando mi teléfono. Trabaja en el despacho de mi esposo desde hace 3 años. Fernanda palideció visiblemente. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que cada palabra de esos contratos fue diseñada específicamente para protegerme a mí. ¿No te pareció extraño que Joaquín insistiera tanto en que era importante que tú también firmaras? Con manos temblorosas, Fernanda abrió su copia del contrato y comenzó a leer las páginas que había ignorado. Sus ojos se movían frenéticamente mientras descubría cláusulas que claramente no había entendido. Esta sección sobre transferencia condicional, murmuré. Establece que cualquier intento de apropiación fraudulenta revierte automáticamente el 100% de las participaciones al socio original. No, 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 susurró Fernanda. Mi abogado me aseguró. Tu abogado siguió instrucciones específicas de crear un contrato que pareciera darte control total, mientras legalmente me protegía completamente. Mi teléfono sonó. Era Roberto. Cariño. Contesté en altavoz para que Fernanda pudiera escuchar. ¿Ya terminaste la reunión con Joaquín? Sí, respondió mi esposo.
Le informé que los documentos de impulso digital han sido activados según el protocolo que discutimos. Fernanda Lagos ya no tiene participación alguna en la empresa. Fernanda dejó caer su copa, el champán esparciéndose sobre los documentos como una mancha de realidad. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. Fernanda intentó desesperadamente revertir la situación, contratando abogados externos, amenazando con demandas, incluso ofreciéndome dinero para dividir todo equitativamente. Pero los documentos eran inatacables. Roberto había incluido cláusulas que no solo me protegían del fraude, sino que penalizaban cualquier intento de apropiación con la pérdida total de participaciones y responsabilidad por daños. Una semana después, Fernanda limpiaba su oficina mientras yo restablecía mi espacio creativo original. Los pizarrones regresaron, la cafetera volvió a su lugar, y las paredes se llenaron nuevamente de estrategias personalizadas para cada cliente. No entiendo cómo no me di cuenta, murmuró Sandra mientras ayudaba a reorganizar. Los señales estaban ahí. A veces necesitamos que las personas muestren su verdadera naturaleza, respondí. Fernanda me hizo un favor. Me enseñó que confiar es bueno, pero verificar es mejor. 6 meses después, Impulso Digital había recuperado todos los clientes que Fernanda había alienado con su enfoque corporativo frío. Nuestros ingresos aumentaron 150% después de regresar a las estrategias personalizadas que siempre habían funcionado. Fernanda intentó abrir su propia agencia, pero la reputación en nuestra industria es pequeña y las noticias viajan rápido. Los clientes que había intentado llevarse conmigo regresaron cuando descubrieron la verdad sobre su traición. En mi oficina, ahora restaurada a su gloria creativa original, tengo enmarcada la primera página del contrato que firmamos. No como trofeo de venganza, sino como recordatorio de que el conocimiento legal, como el amor, es más poderoso cuando se mantiene en secreto hasta el momento exacto en que se necesita.